ahorita es algo que se denomina distancia entre dos puntos. Les pido de favor que vayan copiando todo lo que voy escribiendo y que no hagan esa situación que es que si o copio o entiendo, ¿no? Entienden que ustedes tienen que ir subiendo de nivel y ese nivel precisamente habla que cuando iba en la primaria sí, ponía atención y luego escribía, pero ya en la secundaria y en el bachillerato de estar viendo otras cosas y todo al mismo tiempo. Vayan mejorando eso, por favor, porque si no se van a estar perdiendo. Hagan de cuenta que lo primero que hago es declarar un punto y yo les declaro un punto A que es de coordenadas 4,7 y entonces lo primero que hay que explicar aquí es que cada vez que ustedes vayan a declarar un punto, siempre el punto se va a declarar de manera que lo primero que van a escribir va a ser la abscisa y lo segundo que se va a escribir va a ser la ordenada. De eso, acuérdense que la abscisa es lo que se grafica en la horizontal y la ordenada se grafica en la vertical. Saben que es ver hacia el frente y saben que la vertical es ver hacia arriba. Esos conceptos de horizontal o vertical obviamente no los en kinder, ¿no? En la primaria me decían mira al frente o camina hacia el frente o ve hacia arriba, ¿no? Esos son conceptos que no pertenecen y solamente se mencionan, aunque sí se los puedo preguntar, ¿no? Por lo tanto, si estoy diciendo en la abscisa y dijimos que la abscisa es la horizontal o es lo que está hacia el frente, es decir que aquí debo de hacer una división, dos divisiones, tres divisiones, cuatro divisiones y el 7 va a pertenecer a la ordenada que está en la vertical, que es cuando yo miro hacia arriba y por lo tanto aquí debo de escribir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Al hacer la proyección ortogonal, ¿qué es la proyección ortogonal? Es marcar una línea horizontal puntada, marcar otra línea horizontal punteada y donde se crucen, ahí está el punto. No vamos a estar marcando estas proyecciones ortogonales porque nos van a marcar, nos van a estar saturando de información lo que estamos manejando. Por lo tanto, nada más escribimos el punto, que es de coordenadas 4,7 y ya estuvo. ¿Cómo se declaran los puntos? Abscisa ordenada, abscisa horizontal y frente, ordenada vertical hacia arriba. Y esos son los conceptos que vamos a estar asociando. Recuerden que es bajo el lenguaje español, utilizando adecuadamente todo lo que es el lenguaje español. Hagan de cuenta que declaramos otro punto. Si declaro otro punto y el punto como a menos 5, por ejemplo, pues entonces el menos sabemos que ya no es hacia el frente, sino es para atrás. Y entonces tendríamos que decir que aquí es menos 1, aquí es menos 2, aquí es menos 3. El menos 5 ya no es para arriba, sino es para abajo. Y entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces de ahí vamos asociando los conceptos de la primaria del kinder a lo que tenemos en nuestro eje coordenado. Aquí declaramos a través de la proyección ortogonal, ya saben que son las rayitas horizontal o vertical, declaramos el punto donde el punto escribo que es punto B. Sabemos en geometría analítica que todos los puntos se simbolizan con letras mayúsculas y que las letras minúsculas me sirven para simbolizar los lados. Eso lo vimos en geometría euclidiana y también lo vimos con los triángulos oblicuángulos. Por lo tanto, de lo que acabo de mostrarles, yo puedo calcular la distancia que hay del punto a punto B. ¿Cuál es esa distancia? Pues es la medida de este segmento. Sabemos que un segmento es el pedazo de recto que está comprendido entre dos puntos donde se toman en cuenta el principio y el final. Si ustedes piensan en la proyección ortogonal, tendríamos que aquí tengo una proyección y aquí tengo otra proyección. Y gracias a estas proyecciones que son horizontales y verticales, se me forma un triángulo rectángulo. Conclusión, la distancia del punto A al punto B se va a calcular a través del teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda qué es un teorema? Ok, un teorema es algo que puede ser demostrado de cualquier manera. Por lo tanto, si yo voy a demostrar el teorema, puede ser a través de figuritas, puede ser a través de arenita, hay varias demostraciones. Eso lo pueden ver en el Universum, en el Museo Universum, también en el Museo del Niño hay demostraciones o en la red también hay demostraciones. El teorema de Pitágoras menciona que el cuadrado que está formado con los catetos, la suma del cuadrado de los cuadrados formados en esos dos catetos, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. De hecho, la demostración que está en Universum es que aquí hay un cuadrado, aquí hay otro cuadrado, aquí hay otro cuadrado,
y la suma de estas dos áreas me da por resultado el área del cuadrado que está formado en la hipotenusa. De ahí viene el teorema de Pitágoras. Por eso se puede demostrar, ¿no? Eso quiere decir que si yo aplico el teorema de Pitágoras, puedo calcular esta hipotenusa, que precisamente es la distancia. Como voy a utilizar el teorema de Pitágoras, me queda que la distancia de la hipotenusa se calcula como un cateto al cuadrado. Ese cateto, este primer cateto, va a ser la distancia que hay en las abscisas. Y esa distancia de las abscisas se va a obtener como la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B, y eso va a ser elevado al cuadrado debido al teorema de Pitágoras. De ahí le voy a sumar el cuadrado del otro cateto, y ese cuadrado se va a obtener como la diferencia de las ordenadas. Saben que la ordenada debe de estar en la vertical. Eso implica entonces que aquí es más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B, el cuadrado. Y ahí ya estoy aplicando el teorema de Pitágoras para poder calcular la fórmula que me da la distancia entre el punto A y el punto B. Esa distancia es basándose en el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, esto que les acabo de escribir recibe el nombre de fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Alguien sabe qué es una fórmula? Puedo 32, puedo decir. 32, dímelo. Se basa es lo que se hace para ser evaluada, lo cual hace que se sustituyan las variables por valores y así poder obtener la fórmula. No, eso no es una fórmula. Te pongo medio punto porque tienes más o menos 21. 21, dime qué es una fórmula 21. Bueno, por lo que yo tengo entendido, una fórmula es una serie de caracteres. No, eso no es una fórmula. El 7. 7, dime 7. Es una expresión donde podemos ver el modo de resolver algo. No, tampoco es una fórmula, pero más o menos. 31. 31, dime 31. ¿Una fórmula es una serie de pasos para resolver un problema? No, porque los pasos son procedimientos, eso no es una fórmula. 28. 37. 28, dime. Es un procedimiento con pasos específicos y que nunca van a cambiar. No, porque un procedimiento 35. por eso no. Bueno, 35. 37. vamos a dejarlo ahí porque son muchos. Déjenles digo, una fórmula es una ecuación conocida por todos. Eso es una fórmula, una ecuación conocida por todos. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho, donde en cada miembro hay operaciones con términos. ¿Qué es una operación? Es una instrucción. ¿Qué es un término? Un término es el producto de los siguientes elementos, que son signo, coeficiente, variable, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Entonces, todo lo que les vaya preguntando, todo viene explicado en las hojas que yo les mandé. Si se dieron cuenta, ahorita me dieron varias definiciones que ni al caso, ¿no? O sea, ni al caso. Porque una fórmula no es un procedimiento, una fórmula es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad entre dos miembros, donde en cada miembro hay operaciones entre términos. Entonces, ¿por qué se llama esto fórmula? Porque es una ecuación. ¿Qué quiere decir ecuación? Hay dos miembros. En cada miembro hay operaciones con términos, donde los términos pueden ser variables, coeficientes, funciones exponenciales, etcétera. Viene la importancia de saber exactamente las definiciones. Se van a encontrar que en Wikipedia y en otras cosas en Internet, las definiciones están del nabo, o sea, no tienen ni la menor conocimiento del tema, ¿no? Por eso no se basen, lean lo que les estoy mandando en el PDF que va a estar en cada semana. Bueno, ok. Una vez que ya hice eso, lo que voy a hacer es la sustitución. Primeramente, fíjense cómo que hay una suma. Debido a que hay una suma, existe la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir la propiedad conmutativa? Que yo puedo intercambiar y escribir en segundo lugar las abscisas y en primer lugar las ordenadas. Y de todas maneras el resultado va a ser el mismo. La propiedad conmutativa de la suma dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, se puede utilizar aquí en la suma. Pero si ustedes intercambian estos, acuérdense que no existe la propiedad conmutativa en la resta, porque no es lo mismo restar 5 menos 1 que restar 1 menos 4. Los resultados son completamente diferentes. Por eso, no me intercambien lo de la resta.
para que no me lo intercambien y para que se vaya volviendo un hábito y para que no haya problemas, procuren mantener el orden. Si ustedes declaran primero a la A, pues primero escriban a la A. Y si ustedes declaran después a la B, pues escriban después a la B. Y de una vez, guardando el orden, primero váyanse con las abscisas, así como en el punto, y luego se van con las ordenadas. Y si mantienen ese orden, nunca se van a equivocar en la fórmula. Y como no se equivocan en la fórmula, pues es posible que el resultado sea exacto. Obviamente hay que revisar todos los conceptos. Ok, ¿cuál es el concepto que sigue? El concepto que sigue es sustituir. ¿Alguien sabe qué es sustituir? 32, 32, reemplazar. reemplazar, muy bien, es reemplazar. Eso quiere decir que reemplazar implica cambiar uno por otro. Obviamente para cambiarlo necesito entender el concepto. ¿Cuál es el concepto? Pues el concepto es que la distancia tú la estás calculando y esa distancia se va a calcular como una raíz cuadrada de la abscisa de la A. ¿Cuánto es la abscisa del punto A? Pues la abscisa del punto A es 4. Por lo tanto, aquí escribo un 4. Menos, que es de fórmula. Entre el menos y la X hay un por. Como hay un por, vamos a ver si es necesario especificar el por. Me está diciendo que aquí sustituya la abscisa de la B. La abscisa de la B es un menos 3. Como hay un menos 3, yo no puedo escribir menos 3, sino tengo que escribir menos por menos 3. ¿Por qué? Porque no puedo escribir dos símbolos y tengo que ver qué operación hay entre ellos dos. Por eso es indispensable que yo escriba el paréntesis indicando la multiplicación. Si hubiera sido un número positivo, no es necesario, pongo menos 5 y ya aquí mismo está la multiplicación, no hay que especificar la multiplicación. Pero como es un número negativo, entonces sí hay que especificar que hay una multiplicación por el menos 3 y ahora todo eso utilizo otro símbolo de agrupación que son los corchetes y lo elego al cuadrado. Luego, la fórmula me indica que es un más, hago lo mismo, reemplazo, la ordenada del punto A es 7, por lo tanto voy a reemplazar escribiendo un 7, luego escribo el menos de la fórmula y viene la ordenada de la B. Como la ordenada de la B es un menos 5, implica que hay una multiplicación, o sea, no puedo escribir aquí solamente el menos 5, sino hay que indicar la multiplicación a través del paréntesis. Y entonces ahora sí elevo al cuadrado. Vamos a corregir la escritura para que no quede tan amontonada y este simbolito lo voy a acomodar adecuadamente. ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo que estoy dibujando? 21. 21, dime. Radical. Muy bien, se llama radical. Entonces, acuérdense que en cada pregunta, si me contestan, yo les estoy poniendo un punto, ¿no? Y eso implica que ya no les preguntaré o implica que iban teniendo calificación en su curso. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a continuar. Y la sustitución, pues obviamente voy a utilizar algo que se llama ley de los signos. La ley de los signos menciona que el producto de dos signos iguales me da positivo y el producto de dos signos diferentes me da por resultado negativo. Por lo tanto, este producto va a ser positivo y este producto va a ser positivo. Como este número queda positivo y este número queda positivo y los dos tienen el mismo signo, entonces voy a utilizar la ley de la suma. La ley de la suma menciona que si tengo dos números con el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, como los dos números son positivos, eso quiere decir que la distancia del punto A al punto B es 4 más 3, 7, predominando el signo positivo. El signo positivo sabemos que no se escribe y solamente se escribe el 2, porque el 2, díganme cómo se llama. 21 exponente. 37. El 21, muy bien. 35. Se llama exponente, muy bien, 21. Ahora bien, si ya saben que se llama exponente, ahora díganme qué me indica el exponente. 21 exponente. 35. 35. Dime 21. Yo 21. El exponente indica el número de veces que multiplicamos la base por sí misma. Ok, muy bien. Entonces, ese número 2 me indica que debo de multiplicar al 2 por sí mismo. Por lo tanto, no tiene sentido escribir un paréntesis porque el paréntesis es un símbolo de agrupación o me indica una multiplicación. Pero como el 2 ya me está diciendo que se multiplica, por eso no es necesario escribir el paréntesis. Porque algunos lo escriben y no saben por qué no se debe de escribir. Este más es de operación. Otra vez aplico la ley de la suma aquí. ¿Por qué aplico la ley de la suma? Pues por la única y sencilla razón que este número 7 tiene signo positivo
Este producto ya les había dicho que es positivo, como los dos son positivos, se suman los números y se deja el signo que predomina, por lo tanto se queda el más 12. Pero como ya está el más, pues ya no tengo que escribir más 12. Lo único que sí debo de escribir es el exponente. Escribo el radical, recuerden que el radical es un paréntesis, por eso debo cerrarlo, porque se debe de indicar hasta dónde se llega a la raíz. Es indispensable cerrarlo. En el editor de ecuaciones de Word no lo menciona, váyanse haciendo la costumbre que sí. Y entonces lo que sigue es otro concepto que se denomina definición de potencia. La definición de potencia menciona que el exponente te indica cuántas veces se debe de multiplicar la base por sí mismas. Eso quiere decir que si el 7 lo multiplico por el 7, pues ya sé que me da 49. Y si al 12 lo multiplico por el 12, pues ya sé que me da 144. Por lo tanto, la distancia del punto A a B es 49 más 144. Lo estoy haciendo casi de un concepto por paso para todos aquellos que van iniciando, ¿no? Poco a poco me voy a poco a poco voy a aplicar muchos conceptos en un solo paso. De aquí, pues vuelvo a aplicar la ley de la suma. ¿Cómo sé que debo de aplicar la ley de la suma? Porque tienen el mismo signo, entonces se suman los números y solamente se deja el signo que predomina, que es el positivo. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B es 4 más 9 me da 13, llevo una, 4 más 4 es 8 y una que llevaba son 9, y este 1 con este otro 1 me da un 2, por lo tanto es la raíz de 293. Y si ustedes le piensan un poquito, resulta que el 293, si calculo factores primos, no tiene mitad, no tiene tercera, porque este más este me da 2 y con este me da 14, no es múltiplo de 3, no tiene quinta, séptima. Profesor, los 144 más 49 son 193. Ah, sí es cierto. La primera que me respondió, ¿qué número de lista eres? La primera que me respondió, ¿qué número de lista eres? 33. 33, ok, gracias. También te pongo tu punto porque me corregiste y se me perdió. Ok, Dios te pague. Entonces, como es 193, aquí corrijo, 193, y entonces mitad no tiene, séptima, 14, 5 tampoco tiene, entonces podríamos decir que es un número primo, y como es un número primo, ya, hasta ahí se acaba. Y no se pudo racionalizar el Profe, no fue, Dime. no sé si fue a mí, pero se trabó. Se le trabó y no se escuchó nada. Sí, se trabó. Ok, pero sí, ya me están escuchando, ya me están viendo. Sigue trabado. Se está trabando, profe. Ok, lo vuelvo a compartir. Disculpen. Ok, ¿ya lo están viendo otra vez el pizarrón en blanco? Ya. Ok, bueno, sale bien. Entonces, cuando quise calcular factores primos, no se pudo porque no tiene mitad, tercera, quinta, séptima. A lo mejor tiene otra, pero no tengo calculadora para verificarlo. Entonces podemos decir que ya, ahí se queda, ¿no? Ustedes, como tienen calculadora, pudieran verificar si tiene séptima, onceava, treceava, diecisieteava, diecinueava, etcétera, ¿no? Y si fuera así, pues hay que hacerlo. Entonces, hasta ahí se queda el resultado y por lo tanto, esta hipotenusa mide raíz de 193. Acuérdense que los números decimales no existen, por lo tanto, no tienen que obtener la raíz cuadrada. Solamente cuando son problemas, saben que un problema es una aplicación, entonces sí, con la calculadora lo obtengo, pero para este caso no hay que obtenerlo y simplemente se queda así. Eso quiere decir que con lo que les acabo de explicar, si yo les dijera que hay un punto A que es de coordenadas 1,5, que hay un punto B que es de coordenadas menos 3,2 y hay un punto C de coordenadas 10, menos 4, pues entonces yo puedo dibujarlo en mi plano cartesiano, y si lo dibujo en mi plano cartesiano, en las abscisas y en las ordenadas, yo marco aquí el 1, marco aquí el 1, 2, 3, 4, 5, y entonces ya tengo mi punto A. Si me voy con el menos 3, que es hacia la izquierda, y el 2, que es hacia arriba, ya tengo con la proyección ortogonal aquí el punto B. Y por último tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con un menos 4, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tengo entonces aquí otro que es punto C con mi proyección ortogonal, de tal manera que aquí tengo un triángulo, que este triángulo es el triángulo
ABC. ¿De dónde? Por lo que les acabo de explicar, pueden calcular la distancia de A a B, pueden calcular la distancia de B a C y pueden calcular la distancia de A a C. Si son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Si son iguales, es un triángulo isósceles. Si las tres son diferentes, entonces es un triángulo. Y de ahí ya pueden determinar qué tipo de triángulo es. Pero acuérdense que equilátero, isósceles y escaleno, eso no es de este curso, esto es de geometría euclidiana. Conclusión, con lo que les acabo de explicar ahorita, que lo único de geometría analítica fue abscisa ordenada, vertical horizontal y aplicar el teorema de Pitágoras. Eso fue lo único de geometría analítica. Todo lo demás fue de álgebra, todo lo demás fue de geometría y trigonometría, y todo lo demás fue arriba, abajo, izquierda, derecha, que es recuperar lo que yo ya sé: ley de la suma, ley de la resta, propiedad conmutativa, etcétera, etcétera, definición de potencia. Entonces, véanlo aquí como en este primer ejercicio ya se ve que todo el curso va a ser 90% de todo lo que ya saben, más un pedacito que es geometría analítica. Así que por favor vayan leyendo todos los conceptos para que poco a poco vayan entendiendo cómo lo aplico y obviamente lo que les acabo de escribir, ¿no? En cada paso el concepto que se va a utilizar. Desde ahorita, bueno, terminando sus clases a la 1 o a las 3, ya van a poder empezar a hacer los ejercicios que están en Classroom declarados en la primera semana. ¿Alguna duda, chiquillos? No. Profe, hay una pregunta. Dime. Bueno, son dos en realidad. Este ejercicio lo tenemos que resolver igual. ¿Cuál ese? No, ese nada más es para que supieran que ya lo pueden hacer, ¿no? Los ejercicios que hay que hacer son los que están en Classroom. Si lo quieres hacer, pues adelante hazlo, ¿no? No hay ningún problema. Sirve que vas practicando. Ok, mi otra pregunta es, ¿en la fórmula no se puede ampliar hacia los tres términos o solo se puede usar dos términos? Dos términos. ¿En la suma? No, en la fórmula. Por eso, en esta fórmula, aquí tengo la primera que es una función exponencial y luego aquí viene otro término que es la función exponencial. Nada más son dos porque nada más son 2 puntos. Y si tú calculas la distancia, siempre es solamente entre 2 puntos. No puedes meter 3, pues, eso me refiero. Sí, gracias. Ok, sí, sobre todo acuérdense, ¿no? El teorema de Pitágoras habla de un cateto. Este cateto es el primer término. Luego, el otro cateto es el otro término. Y el resultado es la hipotenusa. Por eso no puede ser ampliado a 3 términos. Tiene que ser forzosamente entre 2 puntos. Eso implica que para calcular el perímetro, si ustedes quieren calcular el perímetro, pues es la suma de estos 3, ¿no? Entonces sería la distancia de A a B más la distancia de B a C más la distancia de A a C. Si se pueden sumar, pues lo sumo. ¿Sí? ¿Va? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ok, bueno.